Ricardo Monreal introdujo este jueves, bueno, creo que lo introdujo ayer, pero la noticia salió hoy, una iniciativa de ley para fusionar algunos de los organismos autónomos de competencia en un superorganismo, digamos, con el objetivo de ahorrar algo de dinero. Vamos a ver, esta es una noticia de la jornada. Dice, Morena propone la fusión del IFT, la COFESE y la CRE, es la Comisión Reguladora de Energía. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó ayer una reforma constitucional que en los hechos desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la COFESE y la CRE, ya que los fusiona en un instituto de nueva creación. Se propone al Instituto Nacional de Mercados y Competencias para el Bienestar, o INMECOP, que englobaría las funciones que hoy realizan los tres organismos autónomos y cuyo principal fin será garantizar la libre competencia y concurrencia en todos los sectores, así como prevenir y combatir los monopolios en telecomunicaciones y radiodifusión e impulsar el desarrollo del área energética. En la exposición de motivos de esta iniciativa presentada ante la Comisión Permanente, Monreal argumenta que se enmarca dentro de la austeridad republicana y la eficiencia de las instituciones gubernamentales. Detalla que para el año 2020, bueno, estos son los números, pero en el fondo representa un ahorro de 500 millones de pesos al año. Explicó que el INMECOP sería un órgano constitucional autónomo, dado que en el TEMEC obliga a la entidad reguladora de telecomunicaciones a ser independiente y no rinda cuentas a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones, lo que ya sucede con el IFT. Bueno, esto es, digamos, la noticia como tal. Primero, me gustaría mencionar que en esto tengo un sesgo como tal, porque yo trabajé en una de estas instituciones, tengo amigos y amigas todavía dentro del sistema, conozco varias personas en el medio, tanto en el medio nacional como internacional de competencia, que es, o sea, en el fondo es un universo chiquito, o sea, son pocas personas las que manejan los temas y se reúnen, ¿no? Poco a poco, o sea, son los mismos bufetes de abogados, son los mismos reguladores, a veces brincan, ¿no? Entre reguladores y personal. Entonces, bueno, quiero dejarlo claro antes de empezar con mi comentario. Primero vamos a ver el origen, ¿no? De estos organismos reguladores que se dan a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se dieron, digamos, en un contexto mucho más centralizado y sin tantas facultades y sin tanto presupuesto como lo tienen hoy en día. De la COFESE, bueno, que antes era eh, no, era, ay güey, se me fue el tema, era Comisión Nacional, no sé, creo que era CFC antes de COFESE, algo así. Sí, estoy casi seguro que era CFC. Digo, no sé por qué se me fue, el nombre no es tan importante. Pero digamos, no tenía tantas facultades, no tenía tantos dientes, no tenía tantos poderes de investigación, no tenía sanciones fuertes, no estaba en el derecho penal, no este, las potenciales sanciones que se podían dar al infringir la competencia económica. Y de la CFC se desprende el Instituto Federal de Telecomunicaciones como lo conocemos hoy en día, porque muy buena, una parte importantísima del trabajo que se hacía así, o que se hacía, perdón, ahí, y de la proporción de casos que veían todos los días, algo así era como 80-20 lo que venía, o sea, 80% telecomunicaciones y 20% todos los demás sectores de la economía. Entonces, de ahí surgió la necesidad de separar a las dos entidades y que se quedaran, ¿no? como hoy están en día, ¿no? La Comisión Federal de Competencia Económica, que regula todos los mercados excepto telecomunicaciones, ¿no? Y energía, que es otro tema extremadamente especializado. Digo, honestamente, creo que, digo, principalmente el IFT, o sea, sí es demasiado grande, o sea, es muy, muy grande. O sea, la gente no lo sabe y a veces ni lo conoce ni lo escucha, pero el IFT tiene como 50 direcciones generales, una cosa así. O sea, es impresionante lo que tienen ahí. Y digo, o sea, no digo que no tengan gente capaz, o sea, muchos de ellos, yo conozco algunos,
son gente extremadamente preparada, tanto en el IFT, en COFESE. Conozco menos en la Comisión Reguladora de Energía, pero digo, es gente de paz, es gente técnica y es gente que sabe eh, detalles muy técnicos de los mercados en particular, que valen muchísimo la pena. Digo, al mismo tiempo, y hay que reconocer, y esto, digamos, sin pegarle a nadie en particular, eh, pero sí hay personas que están ahí y digo, en un país como el mexicano, o sea, no me explico, no se entiende que haya gente ganando tanto, no haciendo tan poco. En algunos casos particulares que yo conozco, digo, y seguramente se da en muchos lados más que yo no conozco. Eh, pero bueno, sobre la idea de fusionarlos para ahorrar 500 millones de pesos, o sea, esa no es la razón, pues. O sea, 500 millones de pesos, o sea, los puedes recaudar con un grande contribuyente, ¿no? O sea, de estos que deben lana y tal. O sea, se habla de que en este año, o sea, se recuperaron casi 30.000 millones de pesos. O sea, 60 veces más de lo que van a ahorrar con esta fusión. Eh, entonces no se trata del dinero. O sea, si quieres ir a ahorrar dinero, y sobre todo Monreal, o sea, que está muy preocupado por el ahorro de dinero, ¿por qué no se cortan los salarios ellos mismos? O se corta la mitad. O sea, porque, digamos, es algo que mucha gente no lo sabe. O sea, cuando tú ves el diseño institucional, digo, y no nada más de México, sino o sea, de cualquier país, o sea, muchas veces se asume que así es el diseño original, ¿no? Que se trazó cuando se constituyó el país, ¿no? Bueno, en nuestro caso, en la Constitución de 1917, ahí teníamos, ¿no?, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y en este caso me quiero enfocar al tamaño del Legislativo. O sea, porque nosotros tenemos hoy en día más senadores y más diputados que los Estados Unidos, por ejemplo. O sea, y eso no siempre fue así. O sea, el que duplicó el tamaño del Congreso fue José López Portillo, ¿no? Con el argumento de que se habían descubierto nuevos yacimientos petroleros y la economía iba, ¿no?, a hacer un boom, y había que administrar la riqueza, ¿no? Eso dijo. O sea, ese fue su argumento para decir, bueno, vamos a ampliar el aparato gubernamental porque vamos a tener que administrar, ¿no?, todo el dinero que venga. O sea, digo, el dinero vino, por supuesto, pero se quedó en unos pocos. Se engrosó el aparato gubernamental, el aparato administrativo de gobierno, pero hasta ahí se quedó. O sea, digamos, no hubieron beneficios tangibles para la gente como tal. Eh, entonces, o sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que Monreal, que en este caso es el líder del Senado, el líder de la mayoría del Senado, dijera, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el argumento de tener un Congreso más grande que los Estados Unidos, cuando ellos son más grandes, digo, en territorio, en economía, ¿no? O sea, en lo que tú me digas, o sea, en lo que hay que administrar o lo que hay que proponer, o sea, ellos tienen más de todo, ¿no? En población también. O sea, ¿cuál es el argumento para tener un Congreso más grande que ellos? Digamos, y si el tamaño del Congreso no te preocupa, los salarios sí te tendría que preocupar, güey. O sea, porque eh, digamos, o sea, para empezar es bastante oscuro los salarios de senadores y de diputados, porque ellos mismos se los ponen. Dios, se estima que, o sea, pueden ganar entre 300 a 500 mil pesos al mes, ¿no? O sea, en ese rango, en un país donde la mitad de la población está en pobreza. Entonces, o sea, no veo argumentos para tener un aparato burocrático tan grande en el poder legislativo y que al mismo tiempo me esté diciendo que te preocupa ahorrar lana y que vas a recortar juntando estas tres. O sea, ¿por qué las quieren recortar? Es más un tema político y administrativo, pues. O sea, al gobierno de la 4T, y esto ya pasó con el INE, y ya menos con derechos humanos, pero también, pero sí que estos organismos autónomos le incomodan. O sea, y eso es clarísimo desde el primer día. En las primeras reuniones de trabajo, o sea, yo no estuve presente en ninguna reunión de trabajo de transición entre organismo autónomo y presidencia, pero sí supe, no por comentarios, no por gente que sí estuvo ahí, que, digo, si bien siempre fueron cordiales, ¿no? Y nadie terminó mentándose la madre ni nada, o sea, sí se notaba que había un descontento porque estos
organismos autónomos en el fondo son contrapesos a un gobierno federal, porque o sea, justo son autónomos, o sea, ellos deciden los criterios para seleccionar el personal, que digo, o sea, normalmente hay un proceso técnico para la selección de personal. A veces, no más de una vez, se ha visto que llegan personas por amiguismo, ¿no? Incluso teniendo criterios técnicos que cumplir. Más de una vez ha llegado personas que no tienen nada que ver con el tema de competencia económica. Y eso, eso está claro, eso está ahí y hay que decirlo. Ahora, en conclusión, el tema no es por los recursos, es porque les parecen inconvenientes y quieren federalizar este tipo de cuestiones. En tema de competencia económica hay mucho por hacer, y la competencia económica incluso debería estar al servicio de la gente, porque claro, es mejor tener competencia o lo más cerca a competencia perfecta que mercados concentrados, no hay monopolios y tiranías privadas y corporativas, y es algo en lo que ha fallado en el fondo. O sea, el presidente lo simplifica, pero lo hace bien al decir que por ejemplo, o sea, el IFTS surge para romper los monopolios en el mercado de telecomunicaciones, y hoy en día, hay un poquito más de competencia que antes, pero no hay mucha más competencia que antes, güey. O sea, cuando entra el IFT y empieza a trabajar, creo que había una concentración de mercado de 80-20 o de 85-15, Telmex, ¿no? Y todos los demás. Y ahora debe haber una concentración como de 70-30 o 65-35. Entonces, pues sí, hay una mejoría, pero así que tú digas, ¿hay competencia pareja? Pues, todavía no. O sea, tienen que haber reglas diferentes. Hoy en día hay un set de reglas para el preponderante, lo que es en este caso Telmex, ¿no? Y todas sus redes de infraestructura en todo el país, y para los demás. Entonces, o sea, eso lo podrías romper, güey. O sea, con una política antimonopolios dura. O sea, ok, va a haber competencia, Telmex se me separa en dos, güey. O sea, como tal. Claro, o sea, eso no lo van a hacer. Esa es una medida extrema. O sea, la desincorporación de activos es lo primero que quieren evitar las empresas, y es de las sanciones más fuertes que tienen estos organismos autónomos de competencia, y no lo usan. O sea, nunca lo han usado. Pues digo, son necesarios. Es necesario velar por la competencia económica, sí es necesario. Es necesario tener un aparato burocrático tan grande, no estoy convencido de que así sea. Es necesario tener especialistas, eso sí, y son mercados muy técnicos. O sea, necesitas gente que sepa de telecomunicaciones y que sepa de competencia en telecomunicaciones, que sepa de competencia en energías, y que sepa de competencia en general. No sé, eso es clarísimo. O sea, necesitas gente especializada porque es un tema que no mucha gente maneja, honestamente. Y muchas veces esas personas son cooptadas por los privados. O sea, eso sucedía. Hoy parece que ese separar el poder económico del poder político es importantísimo. O sea, yo sí prohibiría que estén brincando, ¿no? Del regulador al regulado, porque, o sea, eso no tiene ningún sentido y es un peligro. O sea, y es un peligro de que exista una captura regulatoria. O sea, que tengas a todos los profesionales de un lado, ¿no? Del lado privado, y dejes en indefensión al poder público, pues, porque tienen gente incapaz, gente que no sabe, gente que no tiene idea de cómo manejar las cuestiones técnicas de competencia económica en los mercados particulares. Entonces, o sea, por eso son necesarios los técnicos, y que además tengan salarios competitivos. Pero bueno, o sea, en su misión como tal, o sea, muchos de sus casos de alto perfil históricamente incluso han sido en contra del gobierno. O sea, se le ha sancionado al IMSS, se ha sancionado a Pemex, se ha sancionado a los monopolios estatales en favor de los privados. Entonces, así como que tú digas muy independientes, pues, independientes a veces de los intereses de la gente o de los intereses del gobierno, no independientes necesariamente de los poderes económicos. Pero digo, este tema da para mucho.
todavía no se, esto es una propuesta como tal, todavía no se implementa, va a tener que pasar por varias series de revisiones. Algo de lo que sí me preocupa es que, por ejemplo, para los comisionados de esta nueva entidad, no habría los mismos criterios técnicos en el proceso de selección y serían básicamente de dedazo, güey. O sea, y eso sí me parece preocupante porque es un tema que requiere una especialización importante en los temas y hay personas que pueden lograrlo, o sea, sin duda. O sea, yo digo, varios, yo los conozco, varios he sabido de ellos, varios he platicado. eh, Existen personas con una visión social que sería importantísimo tenerlos en un organismo como estos de competencia económica. Pero bueno, vamos a seguir viendo cómo se desenvuelve todo este tema. Muchas gracias por ver. Esto es Reporte Crítico.